tal? Muy buen día. Bueno, último video del módulo 1 de liderazgo de la materia liderazgo colectivo. En este video lo que quiero hacer es repasar las últimas dimensiones. Si ustedes recuerdan, en los anteriores videos habíamos desagregado el fenómeno del liderazgo a través de varias dimensiones, ¿no? La definición, el origen de la palabra, el campo de acción y el nivel de discurso. Que eran de alguna manera diversos aspectos del fenómeno de liderar personas y organizaciones, como en este caso las bomberiles. Hacíamos hincapié en el último de los vídeos acerca del discurso, si existían palabras específicas o eminentemente políticas, si existían las famosas categorías de lo político, si esas categorías tenían que ver con cómo se ubicaban dentro del continuo entre conflicto o cooperación, si la política era conflicto o la política era cooperación. La ciencia política históricamente se diferenciaba entre la política concebida como el campo del conflicto humano, conflicto entendido también en términos positivos, ¿no? El hecho de conflictuar una situación, de generar un campo de disputa del poder, por ejemplo, o bien era entendido como un campo de generación de consensos, de acuerdos, la política como construcción, en su dimensión más arquitectónica. Como siempre decimos, no nos gusta quedar prisioneros de dicotomías, elijo a la política como conflicto o elijo a la política como construcción, porque probablemente existan las dos dimensiones. Por un lado, hay una parte de la política en cuanto a herramienta del líder. El líder hace política, si la definimos como la persecución colectiva de metas colectivas. Entonces hay una parte de ese liderazgo político que es conflictivo. O sea, yo tengo que disputar sentido, tengo que disputar proyectos, tengo que pelear ideas, de alguna manera, ¿no? Y eso es conflicto. Porque son a veces proyectos distintos, formas de ver la realidad, formas de dirigir o de consensuar distinto. Perdón, se movió un poco la cámara. En el caso de la política constructiva, o sea, pero por otro lado no se agota solamente en el conflicto. La política del líder no puede agotarse simplemente en la discusión o en la pelea por el significado, sino que tiene que venir con una faz constructiva. Y la faz constructiva viene de la mano de un proyecto. Un proyecto que sabe de antemano a dónde va. Si uno asume un liderazgo en un cuerpo activo, sea un jefe de cuerpo, sea un oficial, o asume una responsabilidad en la comisión directiva, tiene que tener en claro dónde va, cuál es el proyecto de gestión, cuál es el proyecto de acción, cuáles son los objetivos que quiere cumplir en su etapa o en su cargo. Uno no puede pretender simplemente acceder al poder para quedarse en la silla. Porque ahí lo que estamos haciendo es confundiendo el poder y los medios. El poder es un medio para transformar una realidad, no un fin en sí mismo. Cuando el poder se transforma en un fin en sí mismo, el liderazgo pierde toda su dimensión colectiva y queda simplemente subsumido en una acción individual, egoísta. Entonces tenemos líderes cerrados sobre sí mismos e instituciones que se marchitan o pierden el rumbo, ¿no? Cuerpos activos que van para cualquier lado o comisiones directivas que no saben cuáles son las prioridades. Entonces, la política tiene ese campo constructivo. La política en cuanto a herramienta de liderazgo es energía, es poner algo en marcha, es poner una situación en marcha, es una vida comprometida en hacer algo, eso es una vida del líder político, ¿no? Entonces el liderazgo tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con transformación? Sí, tiene que ver con transformación también. ¿Qué transformamos? Y transformamos una realidad que no nos gusta. O evolucionamos una realidad que suponemos llegó hasta determinado nivel, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, si estamos hablando de liderazgo colectivo, lo que implica eso en términos de acuerdos, consensos, conflictos, compromisos, pactos, ¿no? Una gran cantidad de cuestiones que también están un poco lejanas a nuestra cultura política. Nuestra cultura política es una cultura política que no entiende de pactos. El sistema político es un sistema hiperpresidencialista en Argentina, entonces, y montado sobre no acuerdos, montado sobre conflictos. Históricamente
La República Argentina se pasó los primeros 50, 60 años de la historia post-Revolución de Mayo de 1810, y éramos república todavía, obviamente, en conflictos. Hasta Rosas, hasta la derrota de Rosas, la historia argentina fueron 40 años de guerras civiles, donde un bando impone al otro bando. Entonces, no hubo una concordia, no hubo un acuerdo nacional. Y el siglo XX también fue un ejemplo de esas dificultades para establecer pactos. Entonces, hay una parte nuestra que le rehúye el concepto de acuerdo, de pacto, ¿no? Y la verdad que es interesante poder trabajar sobre conceptos de acuerdos. Es parte de la construcción política, del liderazgo. Bien, hoy lo que vamos a ver en este video, vamos a terminar de ver la última dimensión del liderazgo, que tiene que ver con el poder. El poder es la probabilidad que uno tiene de imponer su voluntad sobre los demás. Ahora, lo que busca el poder es una autoridad que lo legitime, o sea, que le dé acuerdo. Y ese es el primer concepto que me gustaría trabajar con ustedes. El poder necesita autorización. Y esa autorización viene de diversas fuentes. Lo que llaman las fuentes de legitimidad del poder. Lo van a ver muchas veces, el concepto de legitimidad y legalidad, ¿no? Lo legítimo es lo aceptado por todos, ¿no? Entonces, el poder necesita legitimarse. El poder necesita que sea aceptado. Porque si es aceptado, logramos que nos obedezcan, pero porque quieren obedecernos, no porque están obligados. Y si uno está obligado a obedecer a alguien, en determinadas circunstancias quiere desobligarse o quiere romper ese pacto. ¿Y cuáles son las fuentes de aceptación del poder o de legitimidad? Vamos a identificar 4. La primera es la fuerza. Te obedecen porque vos tenés más poder sobre ellos o porque tenés la capacidad de afectarlos de alguna manera o de lastimarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, la fuerza es un principio de legitimidad del poder. Ahora, ¿significa que me van a aceptar permanentemente? No, significa que están obligados a aceptarte. Ahora bien, al estar obligados a aceptarte, en cualquier momento también traman la manera en la cual se te quitan del medio, ¿no? Porque nadie está dispuesto durante determinada cantidad de tiempo a obedecer simplemente porque te tengo miedo, porque creo que vos tenés más fuerza que yo. Entonces aparece la primera posibilidad de conspiración o traición. Yo conspiro para voltearte porque supongo que vos me vas a poder llegar a lastimarme, ¿no? Entonces es un principio muy, muy endeble la fuerza. Sin embargo, está presente. La segunda es la tradición, la segunda fuente, o la costumbre. ¿Por qué obedezco a alguien? Por costumbre. Porque hace 20 años que está ahí, 30 años que está ahí, entonces, por costumbre. El principio de legitimidad tradicional es el principio de legitimidad de los reyes, por ejemplo, las monarquías, ¿sí? O sea, se obedece a un apellido, o se obedece a una saga, o se obedece a una dinastía, ¿no? Entonces, la costumbre o la tradición es una fuente de legitimidad. Era más cercano a viejas sociedades donde la monarquía tenía un poder muy fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno, puede ocurrir que en nuestras organizaciones se obedezca a una persona, un jefe o a un presidente por costumbre, porque toda la vida fue el jefe y fue el presidente. Eso no significa que haya una aceptación activa o no significa que el poder esté fundado en fuentes de autoridad razonables o fuentes de autoridad firmes. Tiembla, porque simplemente es una costumbre, hasta que la gente se desacostumbre. La otra fuente es la legal racional, o sea, yo obedezco porque hay un orden legal racional, un estatuto que instituye que vos por escalafón sos el jefe de cuerpo y vos por elecciones sos el presidente de la comisión o autoridad, etcétera, de la asociación. Este es uno de los principios modernos de la aceptación del liderazgo. O sea, ¿por qué obedecemos a nuestros líderes? Bueno, porque hay una norma que dice que ellos están habilitados para liderarnos. Es el principio legal racional. Está expresado en una ley. Y el último principio, el carismático. El carismático está mucho más ligado a la idea de que nosotros atribuimos en el líder determinadas características de héroe, ¿sí? O de heroína, o determinado carisma, determinada atribución de unas cuestiones casi místicas. Es un liderazgo mucho más cercano a liderazgos deportivos o liderazgos políticos de fuerte tinte de crisis, por ejemplo. En la crisis aparece un líder que es carismático. Esa es una fuente de poder muy, muy importante, ¿no? Los liderazgos deben ser carismáticos. Ahora, el carisma hoy, en la actualidad, ¿en qué está fundado? En los tiempos antiguos estaba fundada en la presunción de que el líder era
de alguna manera un enviado de la divinidad, de Dios, cosas por el estilo, era un héroe que había llevado a cabo una tarea extraordinaria en un país. Hoy el carisma probablemente está mucho más ligado a la idea de que nos sentimos empáticamente cercanos al líder, que el líder empatiza con nosotros, entiende nuestra situación, ¿no? Habla nuestro idioma, etcétera, ¿no? Se preocupa por nosotros. Entonces, ahí tenemos 4 fuentes para el problema de la justificación del poder, ¿no? Pensemos en algún momento en qué se funda el poder de nuestro liderazgo. Obviamente, si somos jefes de cuerpo, somos presidente de una asociación, una comisión directiva, gran parte de esa aceptación va a estar fundada en lo legal racional, sea un estatuto, sea un escalafón, sea un plan de carrera, sea una elección. Probablemente algo en lo carismático, o sea, el jefe o el oficial tiene que construir redes de empatía, redes de relacionamiento. La gente debe sentir que estamos cerca, la gente debe sentir que a través de nosotros consigue cosas, mejora su vida, etc. No recomendaría para nada la fuerza, obviamente. Es una construcción de barro, de pies de barro la fuerza. La gente deja de temer en algún momento. Y menos en la tradición o la costumbre. Entonces, probablemente vaya por ahí las fuentes de justificación de la obediencia. Entonces, decíamos, el poder era la probabilidad de imponer nuestra voluntad, pero también de lograr aceptación a esa voluntad. Y ahí nos vamos a la definición de obediencia. ¿Por qué nos obedecen? ¿Por qué nos deberían obedecer? Y lo linkeamos o lo pegamos con la primera definición de liderazgo. Te van a obedecer, los van a obedecer, porque sienten que a través de ustedes consiguen cosas para cambiar sus circunstancias de vida, mejoran como personas, mejoran como profesionales, mi jefe se ocupa de mí. Pero también los van a obedecer porque sienten seguridad en ustedes, sienten confianza de que ustedes saben a dónde va la institución o saben a dónde va el cuerpo y quieren lo mejor para ella. Los van a obedecer porque perciben en ustedes una construcción política de liderazgo, no un conflicto. No los van a obedecer porque ustedes apliquen la fuerza desmedidamente. Entonces, ahí vamos a ver una nueva construcción del liderazgo, un liderazgo relacional. Y con esto vamos cerrando el video. El liderazgo colectivo es un liderazgo relacional, es un liderazgo que se hace a través de las personas y con ellas, ¿no? Y en esta construcción de la diversidad y de la heterogeneidad, de la administración de un campo de fuerzas sociales, políticas, económicas, culturales, aparece el líder conector. El líder colectivo es un liderazgo que conecta hacia el interior de la institución, conecta personas y conecta recursos, ¿sí? Y conecta trayectorias de aprendizaje, profesionales, etc. Y conecta creatividad. Y hacia el exterior de la institución también conecta con las fuerzas sociales, con las fuerzas políticas, con las fuerzas públicas e institucionales. Crea redes de conexión. Y ahí vamos a este liderazgo entendido como liderazgo de relaciones o liderazgo colectivo, ¿sí? Que es el liderazgo que tenemos que construir. Ahora, ¿qué características tengo que tener yo personalmente para construir un liderazgo colectivo? Bueno, tiene que ver con mi capacidad de construir consensos, ¿sí? Tiene que ver con mi capacidad para dirigir, pero también acompañar a mi institución y a mi gente. Tiene que ver con mi capacidad para clarificar hacia dónde vamos. Y tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que yo tenga como líder para construir un vínculo, ¿no? Construir vínculos con lo heterogéneo, no con lo homogéneo. Construir vínculos con lo que se nos diferencia, no con lo que se nos parece. A lo largo de toda la materia van a ir viendo cómo se construye el concepto de liderazgo colectivo. ¿Está? Y van a ver cómo ese concepto de liderazgo colectivo se aplica al mundo de los bomberos voluntarios, al mundo de los cuerpos activos o al mundo de las comisiones directivas. Eso es un poco la invitación y la idea de este primer cursado, de esta primera materia del Instituto de Líderes. Que tengan muy buenas tardes, que tengan muy buenas jornadas y nos vamos a ir encontrando y viendo a lo largo de este cursado. Recuerden, es importante que lean, los textos han sido seleccionados para ustedes. Hay una serie de videos también que acompaña la lectura de cada una de las unidades, así que, y obviamente pregunten, entren en contacto con nosotros para cualquier duda. Espero que en algún momento nos veamos presencialmente una vez que termine un poco alguna de las restricciones de la cuarentena. Muy buenas tardes y buenas jornadas.